Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, vamos a dar inicio a este programa de catequesis semanal, La Hora con Cristo, con el Padre Sergio Arcila. Muy buenas tardes, padres. Adelante con su programa. Alejandro, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que se unen a esta hora en nuestra hora con Cristo. Vamos a iniciar nuestro encuentro semanal, como lo hacemos siempre, con nuestra oración al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que está hoy con nosotros, nos acompaña, nos bendice, nos llena de su presencia amorosa. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Vamos a continuar entonces, amigos, con el tema que hemos estado trabajando. Jesús, conflictivo y peligroso. Hemos estado hablando de esa relación que tuvo el Señor Jesús con algunos grupos o sectores de la sociedad del pueblo de Israel, de la cultura judía. El conflicto, digamos, las discrepancias que se dieron entre Jesús de Nazaret y un grupo de hombres muy religiosos, el grupo de los fariseos, la relación que Jesús tuvo con estos hombres que son los grandes defensores de la ley, del cumplimiento de la ley, de las normas establecidas, del culto, purificación, oración, todo lo que tiene que ver pues con la ley. La relación que tiene Jesús con las personas que digamos que rompe de una forma muy radical con el cumplimiento de una cantidad de ritos que para Jesús no tienen mayor relevancia. Para Jesús lo importante es la persona como tal, la realidad, la situación de dolor, de sufrimiento, de gran vacío que padecen tantas personas. A Jesús no va a caer en el juego de algunos fariseos que lo ven como si fuera un problema, un enemigo. Habíamos hablado también de la oposición de las autoridades religiosas, los ricos, terratenientes, la casa sacerdotal, la institución religiosa de Jerusalén, todo lo que conlleva el culto, sacrificio, ofrendas, donaciones, el diezmo, el culto como tal, el manejo del dinero, todas esas situaciones las va a tener que enfrentar el Señor Jesús. Pero también decíamos
del recelo del poder romano. Ustedes saben muy bien, lo habíamos dicho acá, que en la tierra de Israel era en ese momento, en tiempos de Jesús, una colonia romana. La suprema autoridad es el César manda siempre un representante a Israel, que sería el procurador, en este caso un hombre que es muy conocido por todos, su nombre lo repetimos siempre el día domingo en el credo, que es Poncio Pilato, que es como el representante de la institución civil, militar, en ese momento, que es el Imperio Romano. Van a ver a Jesús también como un problema. Es el poder unido, es el poder militar civil unido al poder religioso que toman la decisión de condenar a muerte al Señor Jesús. Hasta ahí vamos bien. Vamos a continuar entonces con este capítulo 12, un Jesús conflictivo y peligroso. Cuando hablamos de un Jesús conflictivo y peligroso, no vamos a creer de que Jesús es una mala persona, que Jesucristo es un hombre que le encanta el conflicto, la guerra, la violencia. No, Jesús es un hombre pacífico, pero a pesar de su opción por la paz, por el amor, por el perdón, la reconciliación, por generar fraternidad entre hombres y mujeres, Jesús es un hombre que ve, que analiza la situación religiosa de su pueblo, de Israel, toda la estructura religiosa. Entonces se puede volver un conflicto de intereses, genera un conflicto de poder, y se va a ver a Jesús como un peligro, como una persona que viene a, digamos, que a desestabilizar la institución religiosa. Cuando una persona cuestiona, cuando una persona pone a pensar a los otros, los que tienen el poder, los que ejercen el poder y la autoridad, pues van a ver como sospechoso a esa persona que viene como a despertar las conciencias. Entonces, por eso hablamos de un Jesús conflictivo y peligroso para la institución religiosa. Aquí no estamos hablando de que sea un peligro para los campesinos de Galilea, para los enfermos, para el pecador como tal, para los niños o mujeres. No. Todo lo contrario, Jesús es para ellos camino, verdad y vida, desde el ámbito de la salvación, desde la propuesta del reino de los cielos, que es lo que Jesús transmite, comunica a las personas. Entonces, hay algo que ocurrió en el ministerio de Jesús, algo que los expertos en el evangelio lo llaman como un gesto peligroso, un comportamiento que genera mucha indisposición en muchas personas. Un gesto que tiene Jesús en la ciudad de Jerusalén. Hay que tener el contexto histórico. Jesús es un hombre que constantemente en los evangelios se narran, sobre todo en el Evangelio de Juan, que Jesús va a la ciudad de Jerusalén, que es la capital de Israel, que es el centro de la religiosidad judía. Allí está el grandioso templo de Jerusalén, con toda esa estructura religiosa, el culto, los sacerdotes, toda la liturgia, todo lo que tiene que ver con lo religioso está allí en Jerusalén. Allí está. Es como el corazón del pueblo. Jesús estuvo varias veces en Jerusalén, lo más seguro que desde su infancia, cada año o de acuerdo a sus posibilidades, iba de Nazaret a Jerusalén para peregrinación, como lo hacían todos los fieles judíos. Muchas personas hoy en día, desde su situación económica, desde sus posibilidades, pues organizan un viaje, por ejemplo, a Tierra Santa o algunos lugares en Europa para visitar santuarios o lugares que tienen que ver con lo religioso, con lo espiritual. Entonces hacen su peregrinación. Dentro de la historia del cristianismo se va a dar mucho el hecho del peregrinar. Masas de personas salen de un lugar a otro con una actitud religiosa,
el peregrinar, lo que hizo el pueblo de Israel. Estando en Egipto, salen de la esclavitud e emprenden el camino del éxodo, de la liberación para llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios les había otorgado. Pues Jesús, como todo buen judío, todo buen israelita, un hombre fiel, un hombre creyente, un hombre de fe, pues él no va a ser el de menos, él tiene que ir a Jerusalén también, al templo. En esas idas y venidas, Jesús conoce una familia en Betania que queda relativamente cercana a Jerusalén, y allí Jesús va a entablar amistad con una familia de hermanos muy conocidos por todos, Lázaro, María y Marta. Jesús va a tener digamos que una relación muy estrecha con esta familia, se va a hospedar allí. Allí le brindan, pues, digamos, las posibilidades para compartir con ellos. Jesús, en una de esas idas a Jerusalén, estando en Betania, eh, toma la decisión de ir al templo de Jerusalén, y allí va a tener ese gesto provocativo y audaz, un gesto que no va a gustar mucho. Él entra en el patio de los gentiles, es un patio gigante dedicado a los gentiles, es decir, a los no judíos. Los no judíos están allí, y resulta que en ese patio de los gentiles están ubicados, digamos, las mesas donde se cambia el dinero para la ofrenda del templo, para comprar los animales que se van a sacrificar en los sacrificios, en los holocaustos, las ofrendas de animales. Entonces Jesús llega a ese lugar, posiblemente es el patio de los gentiles, donde hay cantidad de personas, y si estamos en un contexto de fiesta de Pascua, pues usted se podría imaginar la cantidad de peregrinos que llegan a Jerusalén. Pues en una de las tantas fiestas de la Pascua, el Señor está allí en Jerusalén, en el patio de los gentiles, donde se compra, donde se venden animales para el sacrificio, y sobre todo donde están los cambistas. El dinero que entraba a las arcas del templo no podía ser de un dinero extranjero. Recordemos que en las monedas está la esfinge, el rostro del emperador romano, y para ellos, para los judíos, eso es una falta de respeto a Dios, se considera idolatría. Entonces, por eso la importancia de cambiar el dinero. Cambian el dinero, aceptan es muy curioso, ellos, digamos que el banco, los cambistas del Templo de Jerusalén, aceptan que lleven dinero extranjero, dinero sucio, digamos así, dinero impuro, pero allí lo cambian, hacen unas transacciones. Es como cuando usted tiene unos dólares que va a enviar a su país, y en el envío pues se hace la conversión de dólar a la moneda de su país. Esto es lo que hacen allí para poder comprar algún animal para el sacrificio o para dar alguna donación. Las personas tienen que cambiar el dinero, y eso seguramente eso supone que si hay cambio de dinero, hay ganancia. Si yo tengo que cambiar, por ejemplo, $100, tengo un billete de $100 y voy a cambiarlo a peso mexicano, no sé cuánto sería, el cambista se va a quedar con algo de mi dinero. Cobran el cambio de moneda. Entonces, el pueblo de Israel, focalizado en el Templo de Jerusalén, la gran institución religiosa, la fuente de ingresos, de entradas, se maneja muchísimo dinero en el Templo de Jerusalén, y entonces es allí cuando ocurre lo que muchos no creían que podía pasar. Y vamos a escuchar a San Marcos en el capítulo 11, versículos del 15 al 19. San Marcos 11, 15, 19. Nos dice la palabra:
Después que llegaron a Jerusalén, entró Jesús en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo, en las escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar a la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Ese es el relato del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo del 15 al 19. Un Jesús que llega entonces a Jerusalén, entra en el templo, y ya lo habíamos dicho en otro momento acá en la Hora con Cristo. Jesús de Nazaret es un hombre que tiene una característica muy de él, algo muy de él, que es un hombre muy observador. Jesús es un hombre que desarrolló esa capacidad de observar a su alrededor, de detectar lo que pasa en la realidad. No es un Jesús que está como alejado de la realidad o que está por allá ensimismado pensando quién sabe en qué. No, Jesús es un hombre que sabe lo que pasa y más que ver, hace ese ejercicio de analizar, de hacer un buen discernimiento frente a lo que pasa en la realidad. Esa es una función muy de los seres humanos. Nosotros tenemos la capacidad de hacer una crítica a partir de una observación. Uno observa una conducta de alguien, sus comportamientos, su forma de actuar, de hablar, todas sus actitudes, y entonces uno dice, ve, esta persona, yo la veo que tiene estas características, entonces se puede describir algo que acontece a través de la comunicación, del diálogo, de las palabras. Entonces Jesús va al templo de Jerusalén y nos dice el Evangelio de Marcos que empezó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Dice que volcó las mesas de los que cambiaban dinero, acuérdese lo que decía ahora, y de los puestos en los que se vendían palomas. Pero no solamente la venta de palomas, sino más animales que se requieren para el culto del templo. Lo interesante es la mirada de Jesús. ¿Cómo mira Jesús esa situación de la casa? Y para él, y cuál es el significado que el Señor le da a esa casa? Él la llama acá casa de oración. Dice, mi casa, se apropia de la casa, mi casa, es decir, esto es mío también, esto me pertenece, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones. Eso es bien importante, que Jesús sabe muy bien la razón de ser del edificio sagrado. Para Jesús, el templo de Jerusalén es más que un simple lugar o un edificio hecho de piedras, bellamente decorado. Para Jesús, ese espacio es un espacio para vivir la dimensión de lo espiritual. El templo que congrega a la comunidad, a los fieles, el templo que con su simbolismo, con su estructura, con sus imágenes, con todo lo que tiene dentro, me conecta con lo trascendente. Por eso nosotros como cristianos también tenemos nuestros propios lugares consagrados a lo espiritual. Nosotros tenemos nuestros lugares
donde nos congregamos para celebrar la vida, para celebrar la fe, para tener esa experiencia de encuentro con el Señor Jesús. Entonces, para Jesús el templo es casa de qué? Su casa, es decir, hay pertenencia. El pueblo de Israel estaba convencidísimo de que allí habitaba el mismísimo Dios en un lugar llamado el Santo de los Santos, que era, digamos, como lo más íntimo, lo más importante de ese edificio, que era donde estaba guardada el arca de la alianza. Acuérdense, eh, la famosa arca que Dios le manda construir a Moisés, y allí en el arca de la alianza se va a guardar las tablas de la ley. El pueblo de Israel estaba convencido de que Dios habitaba en el arca. Inclusive en algunos relatos del Antiguo Testamento se nos habla de que en el momento de enfrentar al enemigo en la batalla, los sacerdotes salían con el arca de la alianza y tener el arca es tener seguridad, es tener muy claro de que van a salir vencedores, de que Dios está con ellos, de que Dios va a acabar con los enemigos, de que Dios es más fuerte que los otros dioses y que ante la presencia de Dios, pues no hay ningún poder humano que pueda sobrepasarlo. Entonces, en ese lugar está el arca de la alianza con las piedras de la ley y está ahí como en el centro del edificio. Yo los invito para que de pronto en internet busquen Templo de Jerusalén, el reconstruido en tiempos de Herodes el Grande, y ahí van a ver en maqueta, en dibujos, en imágenes, cómo era ese edificio, un edificio gigante, con mucha belleza. Dicen que las paredes del templo estaban cubiertas con láminas de oro, entonces hasta acá uno no alcanza a ver, digamos, la belleza de ese lugar tan especial para el pueblo de Israel. Pues este lugar tan especial para los israelitas, según el Evangelio de Marcos, ellos lo convirtieron en una cueva, dice el texto. Es un texto muy fuerte. Mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva, un lugar oscuro, un lugar frío, un lugar lleno de quizás de alimañas, de animales peligrosos. El ser humano, nuestros antepasados, por sobrevivir, por condiciones de clima, de protección, pues habitaron en cuevas. Ese fue digamos, el primer espacio habitado por nuestros antepasados. En algunas cuevas, sobre todo en Europa, hay vestigios de que nuestros antepasados habitaron en cuevas y allí se refugiaban, se protegían, por ejemplo, del frío o del calor, de los animales salvajes. Es todo un espacio. Entonces, la cueva hace referencia a oscuridad, a animales desagradables, digamos así, alimañas. Pues la cueva me habla a mí de un lugar tenebroso, inseguro, hasta peligroso. Muchas personas, cuántos se han extraviado en cuevas y nunca los encuentran, porque es toda una red de túneles que hay por todas partes, y las condiciones de vida allí son muy difíciles. Hemos escuchado noticias de personas que, sobre todo de mineros, en el campo de la minería, pues, en socavones se meten a grandes profundidades en la tierra y de pronto ocurre un accidente, una explosión, un temblor de tierra y quedan atrapados allí. Entonces, para Jesús, la casa de su papá, de su Padre Dios, la han convertido en una cueva, pero una cueva peligrosa porque te están robando. Dice el texto, cueva de ladrones. No
no es un lugar para vivir la dimensión de lo espiritual, sino donde te están quitando lo valioso que tú tienes. Podríamos hacer un símil, una comparación entre ese templo y quizás nuestros templos, nuestros lugares para vivir la experiencia de oración. Muchachos, el gesto del Señor Jesús es un gesto muy sencillo, es limitado, pero tiene una gran fuerza profética. Ya los profetas lo habían anunciado. Jeremías, Isaías ya habían denunciado, digamos, ese falso culto, un culto vacío, un culto empobrecido, porque simplemente es algo desde lo externo. Se vive la experiencia de Dios de una forma externa, muy ritualista, y eso como que no es lo ideal. Entonces, Jesús hace ese gesto pequeño, limitado, pero con fuerza profética para llamar la atención. Aquí el Señor está metiendo, digamos, la mano en la llaga, el dedo en la herida, y se metió, digamos así, se metió con lo que da mucho dinero. Cuando alguien se nos mete en el rancho y nos toca la bolsa, el bolsillo, que es, digamos, de las partes más sensibles que tenemos los seres humanos, pues inmediatamente no vamos a dudar en reaccionar. Cada uno defiende sus cosas, sus cosas materiales, sus riquezas. Por eso estamos a toda hora buscando dónde guardar el dinero, dónde protegerlo, en la caja fuerte o debajo del colchón, que nadie se entere lo que tengo, porque en el fondo hay un gran miedo a perder eso, porque estamos convencidos en esta cultura materialista, en esta cultura de que el dinero es necesario, es fundamental para muchas cosas. Esto no significa que estemos en contra de tener dinero. El dinero, por eso trabajamos, para poder cubrir las necesidades básicas, pero una cosa es cubrir lo necesario, vivir dignamente, y otra cosa es ya caer en la idolatría del dinero, de mamón, como dice la escritura. Entonces, es un gesto limitado, pequeño, pero con mucha fuerza profética. Muchachos, Jesús propiamente no está atacando a las personas, no está atacando al pueblo. Jesús no tiene ningún sentimiento de odio hacia las personas, ni mucho menos Jesús va en contra de la gente que va al templo de Jerusalén. El problema aquí no son las personas. El conflicto aquí es la estructura religiosa, una estructura que tiene elementos sociales, políticos, religiosos, económicos, pero tiene un fuerte peso lo económico y sobre todo también lo político, porque el templo de Jerusalén es como la gran fortaleza donde está, digamos, esa autoridad que es el sumo sacerdote que tiene demasiado poder sobre el país, sobre la comunidad en general. El pueblo de Israel estaba, pues como decíamos ahora, convencido de que Dios habita en ese lugar, de que es garantía. Es como, como un tótem, o es como un objeto, volver el templo como un objeto mágico, y ese objeto que se llama el templo me va a dar garantía de que de protección, de seguridad. Al fin y al cabo, nosotros los seres humanos siempre vamos a tener esa tendencia de buscar algo para protegernos. Uno busca siempre un refugio, refugiarse en algo, y una de las tantos espacios para refugiarse tiene que ver pues con lo religioso. Entonces, para el pueblo de Israel, el templo es garantía de que Dios está allí en ese lugar, y si Dios está, no hay que tener miedo, es garantía de protección, de seguridad.
Parece que el cielo se una con la tierra a través del edificio del templo de Jerusalén, como que el cielo bajó precisamente a ese espacio, a esa realidad sagrada, sacra, como que Dios está acá, en este lugar donde nos congregamos, donde lo celebramos desde el culto, pero Dios no está detrás de la puerta. Y si no está detrás de la puerta es porque creemos que está siempre con nosotros y es allí cuando la institución religiosa, digamos que entre comillas, se aprovecha de la situación del pueblo. ¿Para qué? Para manejarlo desde lo institucional. No se permite ningún tipo de impureza frente al templo, ni contaminación, por eso es muy común las abluciones, los baños, las purificaciones para poder entrar limpios. Qué curioso, para poder entrar limpio al patio de los hombres, yo tengo que limpiarme, purificarme. Por eso muchas personas antes de la liturgia judía, antes de su celebración, tienen que limpiarse, porque no limpiarse significa que me voy a presentar ante Dios todo sucio, como que Dios, es como creer que Dios me rechaza porque yo estoy sucio. Entonces busco limpiarme para acercarme a Dios. Todo lo contrario a lo que hace Jesús. Jesús se acerca al que está sucio, no espera que el que esté impuro vaya y se limpie, se purifique para luego buscar a Jesús. No, Jesús sale a buscar lo que está sucio, lo que está impuro, lo que está perdido, extraviado, a lo marginado, y sale para purificarlo, no espera que esté purificado. Pues él mismo lo dice, es que yo no he venido a llamar a los justos, yo he venido a llamar al pecador como tal. Entonces, esa es la mentalidad de Jesús de Nazaret. Por eso Jesús, digamos que se convierte en un problema, muchachos, en un problema tremendo para la institución religiosa. Cualquier ataque al templo se convierte en una ofensa, no se puede tolerar, no pueden tolerar ningún tipo de afrenta, de irrespeto frente al templo. Hay algunos relatos desde la historia del pueblo de Israel donde se ha profanado el templo de Jerusalén, y eso en los más piadosos va a generar una rabia, va a generar una indisposición tremenda. ¿Por qué? Porque es como ofender al mismo Dios. Es decir, para respetar a Dios, para valorar lo divino, lo trascendente, yo tengo que tener una actitud de sumo respeto, de mucho cuidado frente al espacio. El espacio. Eh, Ofendemos a Dios de acuerdo a la cultura de estas personas. Ofendemos a Dios cuando no le faltamos al respeto al templo, al lugar. Una pregunta que nos hacíamos, ¿qué hará Israel sin templo, sin su templo? ¿Qué es para ellos la vida sin tener su edificio grandioso? Pues precisamente van a perder el templo. El templo, por allá en la guerra judía, en el año 70, el templo es profanado por los romanos, porque se generan unos conflictos armados. La ciudad va a ver la profanación del templo de Jerusalén, el saqueo por parte de los romanos. Se va a perder en el año, si no estoy mal, si no me falla la memoria, por allá en el año 134, creo, 135, el templo va a ser desmantelado, muchachos, como lo dice la palabra. Van a tumbar piedra por piedra, como dice Jesús en el Evangelio. Esto que contemplan ustedes, de esto no va a quedar nada, piedra por piedra se pierde. Y efectivamente,
a los cristianos de Jerusalén, las primeras comunidades cristianas, les va a tocar ser testigos de la destrucción del templo, la profanación, el saqueo. Todo se pierde. Es decir, toda la seguridad del pueblo de Israel que estaba puesta en un edificio hecho de piedra, todo se desvanece, se pierde. Para ellos eso va a ser un golpe tremendo. El pueblo de Israel no va a ser el mismo después de que los romanos le dañan, le quitan, le tumban físicamente, le tumban el edificio. Esto nos debe de llevar a nosotros como cristianos a preguntarnos, a cuestionarnos frente a nuestra fe, frente a nuestro seguimiento de Jesús, frente a nuestra condición como cristianos. Nosotros los cristianos también nos reunimos, nos congregamos el día domingo para celebrar la fe, para celebrar la vida en la liturgia eucarística, en un lugar específico que llamamos el templo parroquial o llaman la iglesia o la parroquia. Es el lugar donde muchos de nosotros llegamos el día domingo para celebrar la fe. Algo parecido puede ocurrir cuando el edificio sagrado nuestro, estamos hablando ya de nuestra fe como cristianos, cuando hay algún tipo de profanación frente a nuestros edificios sagrados, pues claro, eso va a generar gran indisposición y tristeza, inclusive hasta de tener que volver como a bendecir el edificio, porque se le da un valor de sagrado a ese edificio. El templo parroquial es un lugar sagrado donde la comunidad de fe se reúne para celebrar, para vivir la fe, para vivir la experiencia del buen Dios. Entonces, el pueblo de Israel tiene toda su seguridad en un edificio, pero Jesús, ustedes saben que Jesús es nuestro mayor referente como cristianos. Jesús es un hombre que ve más allá de las simples piedras, de un simple edificio. Por más grande que sea, por más imponente que sea, por más bellamente ordenado o decorado, Jesús empieza a desmontar todo ese sistema religioso, no para destruirlo, sino para renovarlo, para hacer una lectura mucho más profunda de lo que es realmente el templo. Entonces, para ello, vamos a buscar acá el Evangelio de San Juan. Hay un texto en el Evangelio de San Juan. Vamos a ver si aquí lo encuentro. Vamos a mirar rápidamente. Lo hemos escuchado muchas veces y es el diálogo que hace el Señor Jesús con la samaritana. Es un texto maravilloso, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dice que, voy a leer desde el versículo 4 en adelante, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dice, en su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llama Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo en el brocado o brocal, creo que se dice brocal. Era cerca del mediodía, se imagina uno el calor, el sofoco, la sed. Allí está Jesús. Los discípulos habían ido al pueblo y dice el texto que en eso una mujer de Samaria, una samaritana, llegó al pozo a sacar agua al mediodía y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y dice el evangelista, pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? La gran diferencia, el conflicto entre unos y otros. Los samaritanos y los judíos se ven como enemigos por cuestiones de pasado.
Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, etcétera, etcétera. Empieza ese diálogo entre Jesús y de esta muchacha. Lo que yo quiero hacer hoy colación, tener en cuenta es lo que le dice Jesús sobre el lugar. Dice el texto, versículo 19. Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jerusalén, el templo. Los samaritanos tienen otro templo en Garizim, pero los judíos no aceptan ese otro templo porque para los judíos solamente hay un solo templo que está allí en Jerusalén. La respuesta de Jesús es increíble. Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos. Pues la salvación viene de los judíos, pero llega la hora y es ahora mismo cuando los que de veras adoren al Padre, la adoración al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Aquí está Jesús, digamos, desmontando el lugar, el espacio. No hay que adorar a Dios ni en Jerusalén ni en Garizim. La adoración a Dios se da desde el Espíritu, desde la experiencia del Espíritu Santo. Entonces acá, para Jesús, muchachos, el templo pasa a un segundo plano. Y más con lo que Jesús va a observar, todo lo que Jesús mira en aquel lugar. Por eso Jesús llama a ese edificio, lo llama cueva de ladrones. Ustedes distorsionaron todo este espacio sagrado dedicado a la adoración, dedicado a la oración, dedicado al encuentro con Dios, dedicado al hombre. Muchachos, el templo se dedica no a Dios propiamente. Dios no necesita un edificio. Somos nosotros los que necesitamos el edificio para congregarnos. No es que Dios nos esté pidiendo y exigiendo un lugar determinado para adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos unos lugares con ciertas características para tener esa experiencia de espiritualidad, esa experiencia de encuentro con Dios. Lo cierto es que para Jesús el templo, pues, no es tan relevante, es muy irrelevante. Repito, por lo que Jesús pudo haber contemplado, observado. Hay muchas interpretaciones que se han dado frente a lo que Jesús hizo, frente a este gesto de expulsar a la gente, de expulsar a los vendedores de palomas, de tumbar las mesas de donde se cambiaba el dinero. Yo voy a leer acá una nota marginal. Recordemos que estamos trabajando Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola, y él tiene una nota marginal, una cita aclaratoria frente a lo que estamos hoy hablando. En la página 372 hay algo muy interesante que yo quisiera pues como compartirlo hoy con ustedes frente a, a esa lectura que se hace, esa interpretación del gesto de Jesús. Vamos a escuchar a José Antonio Pagola en su obra, página 372. Dice el texto así, dice acá, pero antes de esto, vamos a mirar acá. Me perdonan que
Casi hay veces la letra tan pequeña no la alcanzó a ver. Dice, son muy variadas las posiciones sobre el significado que dio Jesús a su gesto, el gesto de tumbar mesas, de expulsar vendedores. No todas se excluyen entre sí, tampoco son igualmente plausibles. Señalo las más importantes. Entonces aquí el autor busca a otros autores expertos en el Evangelio y estos expertos dan digamos, su interpretación del gesto de lo que Jesús hizo aquel día. Dice así, señalo las más importantes. Purificación del culto judío, de la profanación de actividades económicas, eso lo tratan algunos autores. Purificación del culto judío, de la profanación de actividades comerciales. Claro, cuando se mezcla religión, dinero, eso es muy común, y sobre todo, eso no es cosa del pasado, mezclar el dinero con la religión, la fe y la religión, que no son muy compatibles. Dice acá otra interpretación. Dice, protesta contra las injusticias y abusos de los sacerdotes. Eso lo dicen otros autores. Dicen que Jesús hace ese gesto como forma de protestar contra las injusticias y abusos de los sacerdotes. Esa es bien interesante también. Hay otra, protesta contra la exclusión de los gentiles. Los gentiles, mire que está el patio de los varones, de los hombres, está el patio de las mujeres, está el patio de los gentiles. El autor se hace esas preguntas ahora más adelante. Los gentiles no pueden, los gentiles son los que no son de la raza judía, son extranjeros. Los gentiles, los paganos, no se pueden mezclar con los otros en el templo. Es decir, ellos tienen un lugar allí en el patio de los gentiles, pero ¿por qué? Porque un patio para gentiles. Ahora vamos a mirar antes de que se nos pase el tiempo. Otra interpretación, señal de levantamiento mesiánico para ocupar el templo por la fuerza. Bueno, esa interpretación es un poco compleja, difícil de aceptar. Jesús no tiene armas, Jesús no tiene un ejército poderosísimo para apoderarse, para hacer una toma, como una toma guerrillera del templo, como aquí me voy a quedar, como si fuera un golpe de estado, ¿no? Vengo acá con los soldados, bien armado, con armas, con espadas, y aquí me voy a meter, voy a sacar al sumo sacerdote porque yo voy a, digamos que a reemplazarlo. No, en este caso como que Jesús no tiene nada que ver con eso. Otras interpretaciones, juicio de Dios contra un templo corrompido, muy bien. Gesto simbólico de destrucción para la restauración de un templo nuevo, un nuevo templo, pero recuerden que no estamos hablando, cuando hablamos de un templo nuevo, no es un templo de piedra, no, es otro tipo de templo. Gesto profético del final de un sistema injusto y preparación para el reino de Dios. Son interpretaciones bien interesantes, muchachos, que muchos exégetas se han hecho frente al gesto de Jesús. Yo no creo que Jesús haya pretendido con las armas tomarse el templo. Yo creo que es un gesto simbólico que habla de esa desvirtuación, se desvirtúa el sentido del espacio sagrado y se va a utilizar para otros, digamos, para otros intereses. Todo se mueve a partir de los intereses. Hay unos interrogantes que José Antonio nos lanza en este capítulo de Un Jesús Peligroso. Dice, ¿cuál ha sido la intención real de Herodes? Recordemos que Herodes el Grande reconstruye el templo, digamos que lo va a embellecer, va a ser, digamos,
su gran obra en construcción. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue la intención realmente de Herodes para el templo? ¿Quería levantar una casa al Dios de Israel o engrandecer su imagen en el imperio? Interesante pregunta. ¿Para qué ha construido aquel gigantesco patio de los gentiles que ocupa las 3/4 partes de la explanada? Esa cuestión es también bien como para pensarlo. Bueno, ¿por qué este lugar? Los gentiles no van a acercarse al culto, a ellos no les interesa el culto judío, pero hay un patio para ellos. ¿Será que detrás de ello hay qué? ¿Hay algún interés para acoger a peregrinos fieles de la alianza o para atraer a viajeros paganos que admiren su poder? Claro, muchas personas se glorían, su ego se engrandece por lo material que han hecho, por sus obras, sus construcciones. ¿Qué es el templo en estos momentos? Casa de Dios o signo de colaboración con Roma, templo de oración o almacén de los diezmos y primicias de los campesinos, santuario de perdón o símbolo de las injusticias. Está al servicio de la alianza o beneficia a los intereses de la aristocracia sacerdotal. Son una serie de preguntas que el autor José Antonio Pagola se hace frente a ese gesto simbólico de un Jesús que entra en el templo y revuelca las cosas. Eso suscitó, eso generó una respuesta ante las autoridades religiosas. Miren, todo esto, muchachos, a uno lo tendría que poner a pensar. La famosa tentación del poder de la que fue Jesús objeto de tentación. Acuérdense en el Evangelio de Mateo las famosas tentaciones de Cristo. Si te pones de rodillas, te daré en propiedad todos estos reinos. La tentación que tienen los seres humanos, hombres y mujeres, y desde el campo religioso sí que se ha dado esa tentación de tener el poder para controlar, para manejar, para llenar esos vacíos que el ser humano puede tener. Un Jesús lo que les decía yo ahora, muchachos, un Jesús que analiza, que ve, un Jesús que no tiene miedo, no tiene temor ante lo que está haciendo, ese gesto arriesgado digamos que de desenmascarar a una institución religiosa que no pensaba mucho en las personas, sino en sus intereses de tipo económico. Las grandes familias sacerdotales, la aristocracia judía era la que manejaba todo, manejaba el poder desde el Templo de Jerusalén, y llega ahora un campesino de Galilea que no tiene ningún tipo de arma, sino su palabra, su carisma, y los va a enfrentar, les va a decir: es que ustedes han convertido esto en un negocio, han utilizado a mi Padre Dios para sus propios beneficios. Todo esto nos tiene que llevar a hacer una buena lectura de nuestra fe, porque ya no está el templo de Jerusalén. Lo que queda del templo de Jerusalén, queridos amigos, es un recuerdo, ruinas, unas piedras, una explanada gigante en el donde se construyó el templo. Ahora hay una mezquita para el culto musulmán. Los hermanos nuestros musulmanes han construido allí una mezquita que es su lugar sagrado para ellos, pero del templo de Jerusalén lo que queda es simplemente una explanada, como un famoso muro de las lamentaciones, piedras, simplemente piedras que para los judíos más
más tradicionalistas, más conservadores, todavía hacen lectura de que eso es sagrado, porque para ellos, allí estuvo la presencia del mismo Dios. Para Jesús, el verdadero culto a Dios se da en espíritu y en verdad. El lugar sagrado para nosotros, nuestros edificios tienen un valor, un gran valor, un significado, pero son edificios. Lo importante no es la piedra, el material. Lo importante no es el espacio, sino la presencia de Dios en el corazón del ser humano. No olvidemos lo esencial en nuestra experiencia de Dios. Démosle gracias a Jesús en esta tarde por este ratico. Es un espacio muy corto, la hora con Cristo. Que el Señor Jesús nos ayude a madurar en nuestra fe, a ver lo esencial, no quedarnos en el oropel, en lo externo, en el empaque, sino tener una mirada mucho más profunda de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una buena tarde, el Señor y la Virgen los guarde y los bendiga siempre. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Padre, a usted por su tiempo, por brindarnos, por regalarnos todos los viernes esta hora de catequesis que es muy importante para nuestra vida espiritual. Y si Dios quiere, pues aquí lo tendremos de nuevo el próximo viernes. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. A ustedes, a todos. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.